dar la presentación del doctor Daniel Castro Jiménez, que nos va a hablar el día de hoy acerca del marco de referencia, planteamiento de la hipótesis. El doctor Daniel Castro Jiménez es padre de Juanita y Julián y esposo de Tatiana, sus principales fuentes de motivación. Estudió economía y su maestría en protección social en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Su formación doctoral inicia en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias de la Administración y termina en Pensamiento Complejo en la Universidad Edgar Morin. Es profesor universitario e investigador con más de 18 años de experiencia, autor de 3 libros y artículos académicos. Como docente, ha trabajado en varias universidades, entre ellas la Universidad Santo Tomás y la Universidad Nacional de Colombia. Como conferencista, en su país ha sido invitado a la Universidad de Antioquía, la Universidad Libre, la Universidad de la Amazonia, entre otras. Internacional ha estado en la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Chile y la Universidad Autónoma de Baja California. En su ejercicio laboral ha ocupado posiciones de liderazgo en entidades sin ánimo de lucro, gerente de la Cooperativa de la Orquesta Sinfónica de Colombia, director administrativo y financiero en la Confederación Nacional Católica de Educación, gestionando un portafolio de inversión de $1 millón. Fue el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, decano de Facultad de la Sociedad Americana de Liderazgo y Éxito, NSLS por sus siglas en inglés, en Colombia y par evaluador de la Agencia Internacional de Calidad Educativa, AICE. Su experiencia en el sector educativo colombiano y latinoamericano como administrativo, directivo y docente le han permitido liderar los procesos de relacionamiento estratégico. Sus principales logros han sido duplicar la movilidad académica, poner en ejecución un convenio internacional multilateral entre más de 40 universidades de Latinoamérica y lograr la acreditación y reacreditación internacional del programa académico de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás por 10 años. Como líder, entiende que el cambio es una constante, por lo cual aprovecha sus capacidades de pensamiento en fomentar la creatividad para la resolución de problemas. Antes de cederle la palabra al doctor, me gustaría comentarles que la dinámica de participación va a ser a través del chat. Si tienen alguna duda o comentario que gusten hacerle al doctor Daniel, nos lo dejan en el chat y nosotros llamamos la atención sobre su duda o comentario para que él le responda. ¿Ok? Sin más, le cedo la palabra al doctor Daniel. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias a todos los amigos acá presentes, a mi estimado Limber, a ti, profe Karina, y a todas las demás personas que nos están acompañando el día de hoy acá, un viernes, Día de la Independencia, feriado allá en el vecino país de ustedes, y bueno, qué chévere que estemos acá en estos espacios para compartir de algo que me apasiona y espero que ustedes también lo puedan sentir y es efectivamente investigar, ¿no? Permítanme ya comparto la presentación. Estamos, pantalla, listos. Acá ya está. Ahí se está viendo bien. Ustedes me confirman, por favor. Sí, sí se ve bien. Excelente, excelente. Bueno, quiero arrancar rompiendo un gran mito, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de investigación, ustedes ya imagino que ya han tenido la oportunidad de estar escuchando a los demás compañeros de diferentes universidades que para esta ocasión nos acompañan de diferentes países también, además de México, escuché también en la inauguración que están de Italia, de Ecuador, también creo que por ahí viene una universidad también. Eh, y bueno, quiero romper un mito que he visto en investigación sobre todo a nivel de pregrado, a veces pasa también a nivel de posgrado, y pues ya obviamente a nivel de doctorado vemos que es un tema superado, ¿no? Pero muchas veces pensamos que investigar es hacer el marco teórico, ¿no? O hacer este marco de referencia, ¿no? Y es una parte, no vamos a decir que no, pero el marco de referencia tiene muchísimas más aplicaciones de las que uno podría pensar, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes que tengo la oportunidad de dirigirles sus trabajos de grado, tanto a nivel de lo que acá llamamos en Colombia pregrado, ustedes llaman licenciatura, o carreras también en otras latitudes. Eh, y es que efectivamente, pues ese marco referencial o ese marco teórico, pues es el que nos va a sacar nosotros de dudas, ¿no? Cuando uno está muy embolatado y me siento confundido y no sé si puedo seguir avanzando, la única alternativa que uno tiene que hacer es seguir leyendo, ¿no? Porque efectivamente es en la lectura, en seguir profundizando en los conocimientos, ustedes van a encontrar esas claridades que estamos viendo, ¿no?
Sin embargo, pues como nos hemos llenado en la actualidad de un montón de artículos, sobre todo de esta nueva modalidad muy utilizada por nosotros los investigadores, que es el paper y el artículo científico. Y ahorita hay un tipo de artículo científico que son las famosas revisiones sistemáticas de literatura, ¿no? Entonces, claro, esa revisión sistemática de literatura es un producto de una investigación, pero es una pequeña parte de todo el proceso investigativo como tal, ¿no? Que son muy útiles, que son muy importantes, pero quiero arrancar efectivamente un poco mi discusión con esta diapositiva que tengo acá, y es que tenemos nosotros que tener como un antecedente para entender por qué ese marco de referencia, ¿no? Y ese antecedente, pues es un antecedente netamente epistemológico, ¿no? Hay este es una diapositiva que utilizo con frecuencia. Recientemente también estoy utilizando esta de la cebolla de la investigación de Saunders, que no tenga ese libro, está muy bueno. Cualquiera, con mucho gusto yo se los comparto, lo tengo en digital, se los comparto con la organización del evento y para que lo tengan ahí en acceso. Pero fíjense que ambos esquemas son muy similares y ambos esquemas parten efectivamente, hagan de cuenta que eso es como una pirámide de mi vista desde arriba y uno va a decantar, uno va lo que ustedes realmente están acostumbrados a escuchar en investigaciones, a delimitar el problema, delimitar la pregunta, delimitar el objetivo, acotar. Y en estos procesos, obviamente, el campo grande en que nosotros vamos a empezar, pues es un campo epistemológico, ¿no? Y esa postura epistemológica va a ser fundamental para su investigación, ¿no? Y lo abordo rápidamente, aunque lo voy a profundizar ahorita en las siguientes diapositivas. Y es que obviamente cuando yo tengo una posición epistemológica que me lleva hacia corriente de investigación de los métodos cualitativos, el marco de referencia tiene un uso. Mientras cuando yo me voy o mi marco epistemológico me lleva a mí a esos paradigmas teóricos hacia las investigaciones o los tipos de investigación cuantitativa, el marco teórico tiene otro propósito, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, son esas grandes corrientes epistemológicas que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Hablamos obviamente del materialismo, del subjetivismo, bueno, el materialismo e idealismo, si nos vamos desde lo más atrás a los filósofos griegos, y ya más recientemente, pues obviamente uno habla de posturas epistemológicas básicas como el objetivismo, el subjetivismo, el constructivismo, que lo que van a hacer es obviamente guiar efectivamente la investigación, direccionarla y obviamente pues darnos esas estándares, esas pautas para poder construir tanto los instrumentos como las técnicas de medición que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Es decir, yo cuando identifico esa postura epistemológica que yo tengo, puedo avanzar en esa construcción de marco de referencia o marco teórico. Con ese marco teórico es que yo puedo construir mi marco metodológico. Ese marco metodológico me va a permitir a mí acotar este elemento técnico o el método como tal, que uno puede hablar, hay métodos cuantitativos, métodos cualitativos, y después obviamente eso me va a llevar a mí al instrumental, ¿no? Si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer una encuesta, si voy a hacer un grupo focal, si voy a hacer etnografía, mezclar diferentes instrumentos que tenemos en ese abanico de posibilidades del mundo científico, ¿no? Y eso, pues obviamente después nos va a terminar llevando a un escenario analítico, ¿no? Ya con esa información, con ese trasegar andado, pues puedo yo efectivamente entrar a delimitar unos nortes claros para hacer esa parte analítica, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido lo plantea Sanders, ¿no? Sanders, pues obviamente parte, él ya pone aquí efectivamente las diferentes corrientes filosóficas, el positivismo, el realismo crítico, el interpretativismo, el posmodernismo, el pragmatismo, después él nos habla efectivamente de un nivel, si ustedes miran acá, el siguiente nivel, que es esa aproximación teórica, es decir, ese marco de referencia que nosotros vamos a estar mirando. Después viene obviamente el tema del marco metodológico, vienen las estrategias, y viene él habla acá también de un subnivel importante que es el horizonte de tiempo, esa ventana de tiempo que vamos a poder tener nosotros. Si nosotros vamos a tener una investigación de corte transversal o longitudinal, y por último, pues obviamente tiene el tema de la parte instrumental, ¿no? Los instrumentos, la selección de la muestra, la recolección de los datos, el análisis, y un elemento que es acá muy importante para nosotros también, que es el tema ético, ¿no? Pero fíjense que ambos están alineados, ¿no? O sea que nos basemos acá en Bautista, sea que nos basemos acá en Sanders, que es una referencia anglosajona, finalmente uno ve que la ciencia pues está obviamente en congruencia, ¿no? Ahora, cuando uno mira esa,
ese andar de las disciplinas y de esas corrientes filosóficas, pues obviamente una de las primeras cosas que aparecen pues es esa polémica sobre el estatuto de cientificidad, ¿no? Y acá me perdonarán los que son un poco más creyentes que yo creo en Dios, lo repito aquí, no va a hacer un comentario fuera de tono, pero hacia donde hoy lo siguiente, cuando filosóficamente Nietzsche mata a Dios, ¿vale? Que dice Dios ha muerto allá en Asia o los Zaratustra, toda esa polémica efectivamente que generan ese tipo de frases en los mundos académicos, en los mundos ortodoxos, en la palestra pública en general. Obviamente pues el ser humano empieza a necesitar a tener certezas, ¿no? Y obviamente pues marco ese punto como un hecho simplemente histórico, pero no realmente es el más importante. Lo importante obviamente es el renacimiento, cuando nosotros cambiamos esa postura teocentrista de que todas las diferentes problemáticas y por tanto los problemas de investigación, nuestras ideas de investigación eran resueltas por Dios. ¿No? Uy, ¿por qué llovió? Porque Dios quiso. Uy, ¿por qué se murió la mamá? Porque Dios quiso. ¿Por qué puedo comer hoy? Porque Dios quiso. ¿Por qué me pude vender X o Y producto? Porque Dios quiso, ¿no? Es decir, las respuestas eran muy simples en ese momento de la historia, porque pues así en ese mismo sentido se transfiguró la historia, ¿no? Tampoco quiero entrar acá a ahondar en ese tipo de procesos. Pero cuando nosotros nos alejamos de esa visión teocentrista, nos enfocamos en una visión antropocentrista con el Renacimiento, pues obviamente nosotros tenemos que encontrar una forma para obviamente reemplazar ese nivel de certeza que me daba a mí el conocimiento por fe, ¿no? Que además dentro de las diferentes vías de conocimiento, formas de conocimiento, la fe es una fuente válida y es importante que ustedes lo tengan acá presente. O sea, ese discurso, esa dicotomía, esas falsas dicotomías que siempre nos venden que la fe o la ciencia eso realmente no existe. O sea, desde el punto de vista de la epistemología son dos vías de llegar al conocimiento, ambas válidas. Obviamente, pues los resultados empiezan a ser discutibles en otros escenarios, pero bueno. Ahora, esa cientificidad, pues obviamente implica efectivamente que estableciéramos un método, ¿no? Entonces, aquí lo que sucedió desafortunadamente para nosotros, yo sé que ustedes estamos obviamente acá en este verano de investigación del CAYO, que obviamente es el Cuerpo Académico de Investigación y Organizaciones, pues obviamente la mayoría de estudiantes que están acá presentes son de facultades de ciencias económicas, administrativas, contables, mercadeo, merca, como dicen en México, conta, LAE, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el marco obviamente de esas ciencias empresariales, ¿no? Pero las ciencias empresariales son un hijito pequeño, o más bien grandote, de las ciencias económicas, y las ciencias económicas son un hijito aún más grandote de las ciencias sociales, ¿no? Y las ciencias sociales, pues es una de las tantas divisiones adicionales que tenemos de la ciencia. Cuando empezó todo este debate de la filosofía y hacia dónde nos íbamos a ir, y perdónenme acá, yo me extiendo un poco en esta pequeña historia que les estoy contando, para entrar a entender por qué la importancia de esa postura epistemológica y esa postura filosófica para el desarrollo de su investigación. Pero obviamente en ese desarrollo, pues las que tomaron la batuta, pues no fueron las ciencias sociales, fueron las ciencias exactas, ¿no? Y ahí en ese mundo científico, pues obviamente empezaron a verse dos grandes corrientes, la corriente aristotélica y la corriente galileana, ¿no? Que eran dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que habían de satisfacer una explicación que se quisiera denominar como algo científico, ¿no? Entonces, en esas versiones, pues obviamente en la versión aristotélica o la ciencia como una explicación teleológica, ¿no? Es decir, esa teología, teleología, como ustedes lo ven ahí, es la rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o los propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente a la doctrina filosófica de las causas finales. Es decir, eh, en el mundo científico siempre estaba el gran problema, y lo ejemplifico con una cosa aún más sencilla, que todas estas cantidad de palabras a veces complejas para algunos, y es el tema de la famosa discusión del huevo y la gallina, quién fue primero, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la causalidad de las cosas, pues nos interesa mucho, sobre todo para los fines de estas disciplinas, las ciencias empresariales, pues para proyectar estados financieros, para evitar y administrar adecuadamente el riesgo de quiebra, de impago, de endeudamiento, cambiario, todas las diferentes modalidades que tenemos del riesgo en el mundo empresarial, ¿no? Y obviamente identificar las cosas es fundamental.
Sin embargo, la corriente que inicialmente primó, pues fue una corriente donde no nos importaba si era una causa, sino efectivamente el resultado final, ¿no? Por eso se habla de la corriente de las causas finales. No me interesa tanto la causa, sino bien como el efecto, ¿no? Entonces, esa es una primera versión. En esta versión, pues obviamente, la explicación científica obviamente partía de dos métodos, una inducción, una deducción, y había pues, obviamente toda una serie de preguntas o de fenómenos que se quisieran asociar ahí, ¿no? Esa causa formal, esa causa material, esa causa eficiente y pues finalmente esa causa final, ¿no? Ahora, esta versión aristotélica, pues obviamente partía obviamente de los principios de la observación hasta los principios generales, ¿no? Y por eso hablaba obviamente de estas causas finales. Sin embargo, la otra visión, la visión galileana, era una explicación como una explicación causal. Este sí le interesaba efectivamente hacia dónde nos íbamos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí vamos a entrar nosotros ya a empezar a vislumbrar las dos grandes corrientes filosóficas y que también nos van a llevar a los dos grandes eh, métodos de la investigación, que es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Galileo, obviamente, como nos interesaba las causas, nos interesaba obviamente como lo denominan ahí ustedes, también de las diapositivas, ese giro copernicano, pues obviamente nos interesaba efectivamente cómo estaban relacionadas unas cosas con las otras, ¿no? Acá en este caso concreto, cómo las condiciones sociales y culturales estaban obviamente maduras para que se acontecieran y para que efectivamente se pudieran desarrollar y se pudieran vincular las unas a las otras, ¿no? Entonces, es en esta visión galileana donde obviamente se cristaliza el nuevo método científico, ¿no? Y empieza obviamente a incorporar un lenguaje muy matemático. No habrá que buscar obviamente la sustancia subyacente de los fenómenos, sino las leyes matemáticas que nos develan la estructura del mundo físico. Entonces, esa incorporación de la matemática pues fue mucho más fácil, fue mucho más ágil en qué ciencias, pues en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, como la física, o bueno, en las exactas o puras, también lo denominan algunos otros autores, como la matemática, la física, la química, y ahí obviamente pues nosotros vamos a tener toda una serie de demostraciones supremamente interesantes. ¿Qué pasó con las ciencias sociales? Pues obviamente las ciencias sociales, por no quererse quedar atrás, también empezaron a incorporar muchos de esos métodos matematicistas y por eso obviamente digamos que una de las corrientes más fuertes que ha venido primando en el mundo científico de las ciencias empresariales, sociales y económicas, pues ha sido esa visión cuantitativa, ¿no? Ahora, recientemente, bueno, digo recientemente, creo que hasta más viejo que yo, o sea, por ahí unos 50 años, 60 años, ha venido obviamente consolidándose otra vez esa corriente aristotélica o esa corriente eh, cualitativa, donde pues obviamente pues, vamos a tener una interpretación un poco más integral, ¿no? Sobre todo por autores como por ejemplo Edgar Morán, como Freire, que parte efectivamente de reconocer la interdisciplinariedad de las diferentes disciplinas, de cómo efectivamente en ese afán por querer encontrar esa causa dividimos todo tan pequeñito, pues que fragmentamos todo y obviamente terminamos todos con explicaciones muy puntuales que a veces no eran aplicables para todo, ¿no? Esa visión nuevamente de la transdisciplinaridad, del pensamiento complejo, esa visión interplanetaria, pues trata de buscar nuevamente de religar lo ligado, ¿no? Como dice Moral, y es volver a conectar esos lazos, ¿no? Ahora, digo todo esto y hago toda esta explicación y ya con esto termino, muchachos, es precisamente para que tengamos presente una cosa, ¿no? Y es que a primera vista pareciera ser que las ciencias empresariales son una ciencia pues bastante sencilla de abordar, como son una ciencia social y como la ciencia social ha venido incorporando efectivamente esos modos o esos fines epistemológicos de las ciencias exactas, pues obviamente lo único que habría que hacer es basta usar con el método científico, como ustedes lo tienen acá resaltado, ¿no? Sin embargo, no es así de fácil, ¿no? O sea, en el mundo de las empresas, si fuera así de fácil hacer empresa, por ejemplo, pues todos seríamos ricos, ¿no? O sea, ¿por qué Elon Musk sí lo logró y Daniel Castro no? ¿No? O por qué lo logró Donald Trump y no lo logró Lindner, o por qué lo logró el señor, la familia Walton y no la familia de la profesora Karina, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas que hay detrás de eso que simplemente tratar de reducir todo obviamente a una expresión matemática, ¿no? Y ese es un poco el reto que tienen efectivamente las ciencias empresariales, ¿no? Porque es un poco entre arte, entre ciencia y entre entender efectivamente que pues, lo que realmente queremos hacer pues es comprender eso que nos apasiona, ¿no? Cada uno de ustedes tiene su propia pregunta de investigación,
en este verano de investigación ustedes efectivamente van a desarrollar una investigación con unos resultados muy interesantes y que han sido muy bonitos y de gran impacto para todos nosotros, sus profesores y para ustedes, los estudiantes que han venido participando en estas convocatorias. Y ese problema que ustedes seguramente los cuestiona, los apasiona, pues van a tener estas diferentes aristas, ¿no? Eso no significa que no se pueda cuantificar, ¿no? Es decir, el hecho de que algo sea complejo no significa que no se pueda cuantificar, sino que efectivamente tenemos que entrar a definir cómo lo vamos realmente a analizar, bajo qué perspectiva, si lo quiero simplemente ver con esa lógica de demostrar una causa, entonces pues normalmente nosotros caemos en las metodologías cuantitativas, donde me planteo un modelo de ANOVA, una regresión lineal, una regresión múltiple, en unas pruebas de hipótesis y confirmo efectivamente lo que yo quiera hacer, ¿no? Y si es cualitativa, pues el objetivo es diferente, ¿no? Pero bueno, a lo que voy y acá, y esto es importante, esta otra diapositiva que la copié y la pegué de otra explicación que tengo, pues nos muestra esa aplicación a rajatabla del método científico, ¿no? Es decir, el método científico lo que nos plantea a nosotros es, pues yo tengo un fenómeno observado, yo como observador, como persona que está viviendo, que está percibiendo ese fenómeno, pues inicialmente puedo tener una noción, ¿no? Es decir, yo puedo tener percepciones sobre, por ejemplo, el clima, como por ejemplo una idea o algo complejo, un sentimiento, y ese fenómeno percibido pues al sujeto inicialmente le va a permitir tener una ilusión o una representación de lo que tiene, ¿no? Que es lo que nos lleva a las ideas, ¿no? Que es una representación, es volver a presentar en la mente lo que yo acabo de verificar, ¿no? Y eso me lleva a mí a dos cosas. O me lleva a una opinión, ya está ahí cabe, y listo, no me interesa profundizar más, o me puede llevar a mí a la generación de ideas, que ahí es donde viene la parte importante de la formulación de la hipótesis, ¿no? Porque ustedes en sus análisis tienen que tener presente de que si su investigación es cualitativa, la hipótesis es lo último que uno hace. Es decir, como uno trata de entender y comprender el fenómeno en toda su integralidad, en toda su complejidad, normalmente uno termina la investigación con el planteamiento de una hipótesis, ¿no? Entonces, de acuerdo a todo esto, yo creo que hay una relación entre esto y esto, o se puede observar esto y esto, y necesitamos demostrarse, ¿no? Y ahí sí es donde pues viene otro tipo de procesos investigativos. En las investigaciones cuantitativas, pues la hipótesis parte efectivamente no es parte de la conclusión, sino es obviamente yo ya tengo demostrado una serie de conceptos, ya hay una teoría establecida, ¿no? Y entonces yo, con base a esa teoría, que finalmente después se convierte acá en axiomas, pues es donde yo empiezo a hacer toda esa contrastación, esa demostración de hipótesis, y llego a un concepto, llego a una ley, llego a un modelo, llego a categorías, y eso pues realmente me lleva al conocimiento, ¿no? Es decir, si uno quisiera mirar, pues realmente aquí están las dos metodologías porque no son ni sustitutas, sino más bien son complementarios. Lo cualitativo complementa lo cuantitativo y viceversa, ¿no? Eso es importante que ustedes lo tengan ahí muy, 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 muy presente. Entonces, bueno, eh, vámonos con el concepto ya formal de qué es un marco de referencia después de toda esta introducción pequeña, larga que les hice al respecto de esa posición epistemológica que uno puede abordar. Y es que un marco de referencia o un marco referencial, que también se denomina en algunos otros textos, es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y o los lineamientos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o de un proceso. Y esto es importante y hago esa aclaración por lo siguiente. Muchas veces nos quedamos que pues, estos marcos solamente nos sirven para la investigación y también nos pueden servir para un proyecto, nos pueden servir para la programación de un proceso. Es decir, los marcos de referencia desde el punto de vista amplio no solamente son las teorías, ¿no? Son también otra serie de contextos. Algunos hablan del marco conceptual, del marco de referencia, del marco teórico, y todos esos pues finalmente hacen parte de este gran conjunto que se puede denominar marcos de referencia o marco de referencia. Ahora, el marco de referencia tiene como propósito, como principal función recopilar los antecedentes de un tema de estudio, llámese teorías, experimentos, datos, estadísticas. Al hacer esto, el investigador puede identificar vacíos o interrogantes por explorar que justifican su proyecto. Asimismo, puede identificar una tradición teórica consolidada para fundamentar la hipótesis. En una tesis, un trabajo de investigación científica o humanística, el marco de referencia puede considerarse equivalente al marco teórico o conceptual
cuando identifica y expone los conceptos que sustentan la argumentación de las ideas, ¿no? Entonces, vamos a decantar un poco lo que les acabo de compartir. Mm, Cuando yo tengo una idea de investigación, esa idea de investigación está en un marco, ¿no? Claro, ustedes son producto, eso me lo enseñaba un compatriota de ustedes, el profesor Jesús Arroyo, de la UNAM, y él nos decía que uno es producto del sociolecto y del intelecto que uno tiene, ¿no? ¿Y qué es ese intelecto? Pues ese marco de referencia que ustedes tienen, ese marco teórico, ¿no? Los diferentes libros que han leído, los diferentes artículos, los diferentes medios audiovisuales, podcasts, porque ya en la actualidad no solamente tenemos el marco teórico, sino a las bibliotecas y a los anaqueles, sino pues falta ahí un gran volumen de información, sobre todo a nivel digital y en diferentes formatos, no solamente texto, hay audio, hay video, hay un montón de cosas, y todos esos son parte de ese intelecto que ustedes tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, parto de esa es mi visión, no solamente epistemológica, sino pedagógica, y yo sé que todas las personas son superior a mí, por lo menos en alguna cosa. Uno, porque yo sé que no tengo ni el tiempo ni el interés de leerme todos los temas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pues cuando una persona se especializa en un tema, pues efectivamente va teniendo un intelecto hacia ese tipo de procesos, ¿no? ¿Y qué es el sociolecto? Pues el sociolecto viene siendo efectivamente esas experiencias de vida que ustedes han venido acumulando, ¿no? Es decir, cuando se enfrentaron a cierta situación, cuando lograron tener experiencia laboral, o cuando lograron tener cierta experiencia deportiva, cultural, todo eso nos va llenando a nosotros de información y de experiencia para efectivamente nosotros consolidar eso que nosotros somos, ¿no? Ahora, esas bases son las que efectivamente nos van a permitir a nosotros plantear esa idea de investigación, ¿no? O sea, ustedes, cuando uno coge los grandes campos de conocimiento, entonces uno dice, bueno, están las ciencias sociales, están las ciencias naturales, están las ciencias de la tierra, están las ciencias exactas, y dentro de esos grandes campos de conocimiento, pues yo tengo que empezar a acotar, ¿no? Y esa primera acotación es de pronto, y actualmente, pues como han logrado ganar la batalla muchas disciplinas o muchas áreas de conocimiento, y ya no son áreas, sino que se consideran como campos científicos. Entonces tenemos dentro de las ciencias sociales, las ciencias económicas, y dentro de las ciencias económicas tenemos las ciencias empresariales, y dentro de las ciencias empresariales tenemos las ciencias administrativas, y tenemos también las ciencias contables. Esta última todavía está en debate si son o no son ciencias, pero bueno, como les digo, a mí ya me parece bizarra esa discusión si eso no es científico. Lo importante efectivamente es que produzca un beneficio para el ser humano dentro de esas características clásicas que citaba Mario Bunge de que tiene que tener un conocimiento para ser científico. Para mí me parece esa mucho más importante que simplemente de si es ciencia, ¿no? Pero bueno, esta es mi posición. Entonces, este decantamiento, ¿hacia dónde nos lleva? Obviamente, pues si yo quiero investigar, ¿no? Y ustedes pues son producto de X decisiones de vida, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué eligieron ustedes estudiar? Permítanme, yo voy a dejar acá de compartir pantalla. Dejo acá de compartir pantalla un momentico. Quiero ver acá las manitas acá de ustedes. Quiero que por favor me alcen la mano los que son de administración. ¿Quiénes son del área? ¿Quiénes están estudiando actualmente administración? Para contar manitos. Y además para ver si están ahí, ¿no? Porque yo tengo a veces la facultad de hablar carrete, carrete, carrete y no sé si todos están ahí pendientes. Álcenme la mano, por favor, los que son estudiantes de administración. Va uno, solamente uno, wow. De conta, a ver cuántos estudiantes hay de contabilidad acá en este momento presentes. Uno, dos, cero. Oiga, no hay contadores. Qué raro. Ah, mira, ya aparecieron. Dos de los dos, tres, aquí ya está. Súper. De Merca. ¿Quiénes estudian mercadeo? Alcen la manito los que estudian mercadeo para ver sus reacciones. Ninguno mercadeo. A ver, no, 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 no. Listos. Alce la mano los que estudian. También están, ustedes tienen en México unas que se llaman licencia, ¿cómo es? Informática administrativa. ¿Algunos estudian informática administrativa? ¿De los acá presentes o ninguno? 43 personas contando y no hay ningún informático administrativo. Me parece que no.
Fíjense que hay diferentes profesiones acá presentes, ¿no? ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque ustedes tomaron esa decisión. Yo tomé la decisión consciente, bueno, debo reconocer, no tan consciente, aunque ustedes no lo crean, yo no quería ser economista, yo quería ser psicólogo, pero también me gustaba mucho el dinero, ¿no? Entonces terminé obviamente preocupado por el comportamiento humano, pero desde el punto de vista de generar riqueza, de generar recursos, y no tanto de si generaba emociones o sentimientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa decisión que ustedes tomaron conscientemente, así como yo también la tomé en su momento de estudiar economía, pues me dio a mí un marco, ¿no? Y ese marco pues es nuevamente una delimitación, ¿no? Entonces, cuando yo digo voy a estudiar esto, la profesión que ustedes han elegido dentro de su proceso, pues obviamente se están delimitando, ¿no? Y esa delimitación, pues es un campo, es una delimitación aún muy grande, aunque ya hemos bajado como 4 niveles de los diferentes campos, de las grandes ciencias, de los campos científicos. Dentro de esos campos científicos empiezan a aparecer áreas de conocimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, que estudié economía, empiezan a aparecer en mi época, uno hablaba era del área administrativa, del área contable, del área financiera, ¿no? Y eran áreas de conocimiento, ¿no? Ahorita estas mismas, como les dije, pues ya han venido ganando terreno, han venido produciendo muchas más investigaciones. Y aún así, si yo quisiera coger, por ejemplo, administración, entonces el gran campo campo científico de administración, el área de conocimiento en administración puede ser gestión del talento humano, puede ser procesos, puede ser planeación, puede ser gestión financiera. Es decir, ahí tendríamos nosotros también otras subáreas otra división adicional, otra categoría que serán esas áreas de conocimiento. Esas áreas de conocimiento yo también las puedo seguir dividiendo, ¿no? Si yo cogiera, por ejemplo, el tema de talento humano, pues uno puede empezar a mirar, oiga, el tema de capacidades dinámicas actualmente, ¿no? Esa resiliencia que deben las personas de adaptarse fácilmente a las diferentes condiciones cambiantes de los entornos laborales, capacidades dinámicas, ¿no? Si yo quisiera mirar efectivamente el tema de la gestión del talento humano como tal, ¿no? Pues si yo quiero mirar el tema de incentivos o el tema de salarios o el tema ya un poco más legal de todo el tema de prestaciones sociales, todos esos son áreas, ¿no? O temas más bajitos de esa área de conocimiento. Y así yo sigo hasta llegar a mi línea de investigación. Y esa línea de investigación, pues obviamente la puedo construir yo con base a la teoría, ¿no? Es decir, yo puedo empezar a entender todo eso cuando yo empiezo a leer, cuando empiezo a documentarme, porque son efectivamente, pues nos quedamos muchos en esos grandes campos donde pues cualquier verdad pues, podría en teoría ser válida porque pues, no tendría un contexto específico de aplicación, ¿no? Ahora, y para elaborar un marco de referencia, un marco referencial, pueden tomarse en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Primero, obviamente, hay que hacer una revisión de literatura disponible sobre el tema. Hay que mirar material teórico, hay que mirar material histórico, hay que mirar referencias, y hay que mirar experimentos, informes, estadísticas, según sea el caso que ustedes quieran hacer, ¿no? Eh, y lo importante es tener la mayor cantidad de observaciones. Precisamente ese concepto de la revisión literaria sistemática o revisión de la literatura sistemática, que está tan de moda en las ciencias sociales, se le debe a las ciencias médicas, a la medicina, quienes hacían efectivamente el registro de informes, de estadísticas, de experimentos, y ahora pues está muy de moda hacer eso también en ciencias sociales, ¿no? Ahora, después obviamente de elegir una teoría orientadora, hay que, a partir de esa de la revisión de la literatura, es lo que me va a permitir a mí orientar. Es decir, yo hago todo ese paneo y digo, bueno, yo tengo más afinidad, por ejemplo, como economista hacia los temas de desarrollo económico, o como administrador tengo más afinidad hacia los temas de gestión de procesos, ¿no? O como contador tengo más afinidad hacia el tema de control, hacia el tema de auditoría, o hacia el tema de consolidación de estados financieros, hacia el tema de educación contable, no sé, cada uno de ustedes quiere. Y uno empieza obviamente a identificar estas teorías. Ahí es donde yo ya empiezo a hablar sí, del marco teórico, ¿no? Cuando yo ya logro decantar, llegar hasta ese nivel, es que yo empiezo obviamente a buscar y hacer esas pesquisas, porque yo voy bajando y voy bajando y voy delimitando, ¿no? Ahora, para eso, pues obviamente lo que uno normalmente hace es seleccionar esos términos claves que serán usados en la investigación, por dos razones, ¿no? Y esto ya nos aterriza un poco más en el mundo, concretamente de la cienciometría, de la altimetría, de las bases de datos actuales, ¿no? Cuando uno escribe un artículo, hasta cuando uno escribe ya un capítulo del libro, pues le piden a uno identifica unas palabras de referencia que van a
convertirse como en esos identificadores, esas etiquetas para poder obviamente hacer el rastreo de la información mucho más rápido, ¿no? Y es importante obviamente tenerlos ahí identificados y es la lectura frecuente y la lectura profunda la que me permite identificar ese tipo de términos clave, ¿no? Y es importante que ustedes los identifiquen, no solamente para hacer sus revisiones de literatura, sino también para después empezar a escribir sobre su informe, ¿no? Y por último, pues obviamente viene la redacción de ese marco de referencia de manera ordenada, ¿no? Es decir, yo organizo todas las ideas, yo creo que normalmente sugiero en estos casos, pues si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo digitalmente, pues hagan un mapa mental o hagan un índice hipotético para que ustedes vayan organizando y vean cómo unas ideas se cruzan con otras, ¿no? eh, para poder hacer estos tipos de análisis. Ahora, eh, en la actualidad, muchachos, ya estos tipos de análisis también tenemos la posibilidad de que sean la inteligencia artificial la que nos va a permitir a nosotros también hacer estas pesquisas, ¿no? Y eso pues es donde viene el mundo de la famosa cienciometría, ¿no? Y hacia dónde vamos con esto. El mundo ha escrito tanto en los últimos 50 años que no hay ningún ser humano en la actualidad que tenga la capacidad física, mental y el tiempo. Así puede ser leer a una capacidad enorme, mente rápida. Podría pasar toda su vida y podría vivir hasta 200 años, podría vivir 400 años y no podría terminar de leer todo lo que se ha escrito en la humanidad, ¿no? Entonces, esa es esa abundancia de fuentes de información nos lleva efectivamente que nosotros tratemos de utilizar estrategias para poder decantar eso, ¿no? Y ahí es donde aparece la cienciometría, ¿no? Entonces aparecen aplicaciones como Viewer, como Bibliometrics, que aquí no la tengo referenciada, pero la pueden consultar, como el mismo Connect Paper, y otras inteligencias artificiales que nos van a ayudar a hacer estos marcos de referencia. Precisamente voy a hacer acá un ejercicio con una de las últimas que he venido probando, que me ha parecido súper interesante, que espero obviamente les sirva a ustedes de ayuda en sus marcos de referencia, ¿verdad? Porque esto no me deja aquí, ya. Entonces, permítanme, yo minimizo esto. Y esta nueva inteligencia artificial, yo acá estoy peleando por tratar de entrar, no me dejaba, no me dejaba. Listos. Esta se llama Size Space. Estos, pues cuando yo entro a Size Space, que es, como les digo, es una inteligencia artificial muy bonita, dentro de las que hay. Ahora, si van a utilizar ChatGPT, por lo menos utilícenlo con un ChatGPT específico, ¿no? O sea, cuando ustedes entran a ChatGPT, eh, acuérdense que hay 126 millones de vistas al día en ChatGPT y el 90% de ellos son para jugar o para hacer basura, ¿no? Entonces utilicemos adecuadamente estas nuevas tecnologías. Cuando yo entro acá en ChatGPT, que le doy aquí en los GPTs, ya me aparece a mí por defecto. Me aparece ese mismo que les voy a mostrar yo ahorita en nuestra propia página. Aparecen los que son, mira, aparecen acá unas categorías. Entonces, como estos son los que más uso, pues me está mostrando, ¿no? Entonces aparece Size Space y aparece acá en investigacionales, aparece acá Consensus, aparece EI Connect Detector, que aquí nos permite a nosotros mirar que ustedes utilicen adecuadamente la inteligencia artificial y bueno, otro montón de cosas. Entonces, si van a utilizar ChatGPT, utilícenlo con Consensus, está muy interesante, con el Scholar GPT también. Y yo voy a utilizar este que se llama Size Space, también lo voy a poder utilizar ahorita por el ChatGPT. Entonces, esta está súper buena por varias cosas. Uno, obviamente, porque no me, ya estoy acá logueado. Obviamente tienen ustedes que loguearse. Esto está un poquito lento. Bueno, aquí nuevamente aparece hacia ahí, ya estoy logueado. Loguearse no significa que tengan que pagar, primera aclaración. Entonces ustedes le pueden acá decir cualquier cosa, pueden preguntarle cualquier cosa, ustedes pueden decirle literalmente compra este último ejemplo que estaba tomando en una clase, hazme un estado del arte de la coeficiencia de la innovación, por nosotros poner acá en los ejemplos que estábamos teniendo, hazme un marco de referencia sobre la auditoría de seguridad financiera en Latinoamérica. ¿Listos? Ahora, normalmente
Si ustedes le hacen una mala pregunta, no le dan muchos detalles, les va a pedir que responda a preguntas. Eso también me gusta de esta inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué esta me gusta mucho? Porque esta, obviamente, pues nos produce un texto, que ojo, no hay que creer 100% lo que dice este texto. Yo ya he encontrado errores, aunque aquí cita los artículos y acá los pone, y después más abajo está, les va a poner a ustedes acá la revista de donde lo sacó, y si están disponibles, de una vez va a decir acá PDF. Si no están disponibles, va a decir Refuse PDF, que necesitan pedir acceso, solicitud al autor que se los entregue, ¿no? Le pueden dar acá directamente desde acá el clic, o si no, lo pueden ustedes buscar por ResearchGate, que es otra fuente de información interesante para hacer estos marcos de referencia. Y acá en ResearchGate ustedes pueden efectivamente no escribir lo mismo, ¿no? Entonces acá pueden ustedes, acá obviamente uno ya pone por las palabras claves. Entonces uno pone aquí auditoría financiera, o puede uno directamente decir, oiga, estoy buscando este texto. ¿Mm? Acá en estos insights él está buscando como un resumen súper corto de ese artículo, ¿no? ¿Qué ventaja tenemos nosotros también acá de esto? Yo también le puedo entrar acá sobre ese mismo documento, entrar a chatear con el documento. Entonces, le pueden ustedes preguntar acá cuál es el objetivo y los resultados, ¿verdad? Aquí, y los resultados de este documento. Entonces, él ahí lo está leyendo por nosotros, nos está respondiendo cosas. Entonces, el objetivo del trabajo es integrar información básica necesaria para conocer la razón y alcance de la aplicación de la teoría forense en América Latina, la metodología que se empleó, el principal hallazgo, y aquí nos tiene ahí algunas unas cosas. Ahora, esto yo, como les digo, tengo que entrar a verificar. Y acá fíjense que yo les estoy preguntando en español y él de una vez lo traduce al inglés, ¿no? Si yo quiero ver en mandarín, en chino, lo que sea, igual él lo pone en el lenguaje que detecta en nuestro ordenador. Ahora, esta está, como les digo, muy interesante, muy potente porque efectivamente me permite a mí tener acceso al documento. Acá, por ejemplo, si yo le digo acá que diga al PDF, me va a mostrar efectivamente el documento como tal. Bueno, aquí lo descargo. Bueno, él está tratando, lo está preparando para descargar. Bueno, mm, está como, bueno, como estoy transmitiendo, seguramente por eso está un poquito lento el internet. Voy a dejarle acá, pero ustedes lo pueden descargar, ¿no? Que era un poco lo que les quería mostrar ahí al respecto. Y no lo puede, bueno, aquí se le permite. Porque ya como lo paré, pero bueno, ahí está. Ahora, como les decía, si dice acá que no, pues yo lo puedo buscar. Yo puedo copiar acá el texto, como se llama, y lo busco acá en ResearchGate, ¿no? Eh, Miramos que es el mismo. Este se llama Auditoría Forense Latinoamericano, Auditoría Forense. Dice, por ejemplo, ese autor no tiene perfil en ResearchGate, pero pues al poner eso me están apareciendo otras fuentes. Entonces acá la ventaja también de ResearchGate es que han de cuenta que ResearchGate es como un Facebook o como un Instagram o como un TikTok de los investigadores, ¿no? Así como SciHub. Entonces también es otra alternativa para que ustedes busquen esos marcos de referencia, ¿no? Porque lo que tienen que hacer, y es lo que yo siempre les recomiendo a mis tutorados, es que encuentren el famoso Santo Grial. ¿Y qué es el Santo Grial? Pues el Santo Grial es ese documento alineado lo más posible a mi investigación. Alguien que hizo algo muy parecido a lo que yo estoy intentando hacer, o que tiene más o menos una pregunta muy similar. Es muy raro que uno encuentre una pregunta exactamente igual que la que uno tiene, ¿no? Pero ese documento va a ser un referente, ¿no? Y el hecho de yo poderlo encontrar y tener acceso a él, pues es fundamental para yo empezar a leer. Encuentren, y el ejercicio que yo normalmente dejo en estos temas es hagan una base de datos de Excel, donde ustedes van a poner ahí el link del documento, donde ustedes ponen el autor, bueno, lo que ustedes quieran ahí, las palabras clave también a veces son interesantes, y una opinión de su lectura. Ahora, ustedes no se van a leer todos los documentos, ustedes van a primero a encontrar tal vez 100, 200, 300 documentos, porque como les digo, hay un montón de información al respecto actualmente, y esos 200 o 300 van a ver solamente los resúmenes, y se van a responder a la pregunta de, ¿esto está alineado con mi investigación? Si la respuesta es no, pues no leen más. Pero si la respuesta es sí, ya después ustedes empiezan a categorizarlos, ¿no? Entonces ustedes piensan a mirar cuál está más alineado, cuál tiene mayor
relevancia y escogen de esos que dijeron que sí, los 10 mejores. Y esos 10 mejores son los que ustedes van a utilizar para hacer su marco de referencia, ¿vale? Entonces, estas herramientas pues, nos van a ayudar a hacer precisamente todo ese tipo de procesos para que esto sea mucho más ágil, ¿no? Como les decía, ya obviamente a nosotros, los un poco más, menos jóvenes, nos tocó obviamente todavía ir a la biblioteca, pedir el número de la referencia bibliográfica, que la señorita viniera y nos lo trayera, mirar si este no nos sirve y seguir pidiendo, bueno, y los libros, en cambio, ustedes la tienen mucho más sencilla, pero sencilla en el sentido del volumen, pero ahora su problema no es no tener acceso, sino que hay tanta información disponible que efectivamente uno termina saturado en ese mar de información. Por eso hay que utilizar herramientas como les decía yo, como Bibliometrics o como VozBigware para poder encontrar eso. O también como por ejemplo Connect Paper. Entonces veamos esa última antes de seguir acá avanzando. Aquí estamos, nos vamos acá a Connect Paper. Connect Papers. Entonces, Connect Papers, además me traza a mí esas famosas líneas de la tensiometría, ¿no? Que son esos nodos de estos mapas así de nodos, ¿no? O de redes de conocimiento. Y por ejemplo, acá, volvamos, digamos, acá con el ejemplo de auditoría financiera. Entonces, creo que auditoría financiera. Aquí nuevamente si le ponen en español, solamente busca en español, ¿no? Entonces acá nos bota pocos resultados. Si lo ponen en inglés, que es lo mejor, pues sí les va a botar más resultados. Entonces acá vamos a poner aquí Financial Audit. Listo, entonces aquí ya nos botó de Financial Audit. Algunos tantos. Pues acá fíjense que nos está botando el número de referencias y el número de citas. Entonces, lo que normalmente uno debería hacer es coger los documentos más citados, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que el que hablamos es el de allá arriba de 80 y pico de citas. Vamos a este aquí para el ejemplo. Entonces yo escojo ese documento. ¿Y qué me acaba de hacer acá? ¿Qué me está mostrando acá? Que ese documento que yo elegí, que tiene ese número de citas, pues utiliza como citas o se basa en estos otros documentos. Ahora, fíjense que este es un documento que tiene un nivel de citas un poco más pequeño que otros en los que se basa. Por ejemplo, este tiene 456 citas, este tiene 1175 citas. Entonces, cuando yo voy a documentos que son más citados, ¿cuál es ese problema de las citas? El asunto es que obviamente la cita funciona como como esa validación social de conocimiento, ¿no? O sea, si muchas personas han leído el mismo documento que yo estoy leyendo y lo están citando es porque lo consideraron relevante. Entonces hay una validación social de conocimiento ahí al respecto y pues por eso se convierten en esos documentos importantes, eso es interesante, ¿no? Fíjense que acá, normalmente cuando le da clic ahí, le da un camino de acceso al documento muchas veces el Connect Paper, ¿no? Y estaba tratando de que me hiciera también acá, me abra el gráfico también de este. Entonces, ¿quién citó al que citó? ¿No? Es un poco la construcción que también puede hacer aquí con este tipo de herramientas. Ahí está, ¿no? Y fíjense que cuando dice, uy, este ya estaba bien supercitado, entonces encontramos unos que tienen 3.500 citas, ¿no? Ahora yo tengo que empezar a mirar si está alineado mi tema, ¿no? O sea, yo puedo seguir acá buscando el mayor número de citaciones, pero pues eso va a ser parte un poco de mm, su valor agregado a esa recopilación de información en esas estructuras de los marcos de referencia, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar aquí hasta acá este tema de las inteligencias artificiales. Hay un montón, utilícenlas adecuadamente. Hasta el mismo ChatGPT hace algunas veces algunos esfuerzos, sobre todo las últimas versiones del 4.0, creo que es el que ya si ustedes dicen que lo cite, él les entrega las citas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí este tema para que ustedes obviamente lo puedan seguir ahí profundizando. Bueno, vámonos ay, perdón, de dónde nos volvamos acá nosotros a nuestra presentación. Ay, me pasé. Perdón. Ahora sí. Entonces, utilicen la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente hagan un ejercicio ético del uso de la inteligencia artificial. Si bien hay países que han avanzado en esto y ya están permitiendo que se use para corrección de estilo,
para varias cosas, también hagan un uso adecuado de esto, ¿no? Porque, pues finalmente, a mí en lo particular me parece que el peor nombre que le pudieron haber dado fue inteligencia artificial, porque realmente no es una inteligencia artificial, ¿no? Él está desautomatizando una serie de procesos que mentalmente nosotros podríamos hacer, pero con un poco más de rapidez de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Mm, pero pues que esté pensando como tal, no. Lo que pasa, obviamente, al presentarnos una respuesta basada en todo ese conocimiento que puede procesar rápidamente, pues es muy coherente lo que dice, ¿no? Pero pues obviamente ustedes también tienen que verificar que lo que esté diciendo sí sea verdad. Como les digo, han habido muchísimos casos que se han mostrado que la inteligencia artificial, como construye a partir de fuentes y de citas, pues muchas veces las coge descontextualizadas y pues no se entiende adecuadamente, ¿no? Pero bueno. Ahora, quiero concluir esta parte de la exposición con la siguiente afirmación. Se debe dialogar con los autores, ¿no? Hay que hablar las cifras y darle sentido a la teoría. Si no, ustedes lo que van a tener en vez de un marco teórico van a tener es un buen resumen, ¿no? Y últimamente he escuchado en varios espacios académicos el concepto de densidad, ¿no? Y es decir, cuando uno, pues, y ahorita que tenemos tantos autores, ¿no? Entonces, usted se puede decir, este autor decía esto, este autor decía lo otro, por el contrario, este dice este también está alineado con este, mi opinión es este y este, o sea, es decir, ustedes tienen que poner a dialogar, a hablar de los autores, no simplemente poner la cita y la cita y la cita, porque si no, no solamente van a tener un buen collage, lo que van a tener es un buen resumen, sino van a tener un buen collage. No, no sé si en México utilizan eh, eh, el mismo término, pero a nosotros acá en Colombia cuando decimos collage, pues es cuando uno cogía y recortaba todos esos imágenes de las revistas y las pegaba para uno hacer cuadros de visualización o para mirar un tema, que eran tareas muy frecuentes en el colegio, ¿no? Entonces, ustedes si hacen simplemente la cita acá, la cita acá, la cita acá, y uno se da cuenta, uno empieza a leer y a leer a veces documentos de estudiantes de maestría, de pregrado, y uno se da cuenta de que pues, está muy bien, están construyendo, están fortaleciendo sus habilidades investigativas, pero ese marco de referencia debe ser mucho más profundo, ¿no? Es decir, este está de acuerdo con este no está de acuerdo, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál es mi posición? Y si hay algunos conceptos claves, ustedes deben dejar establecido cuál es el concepto que asume la investigación en ese tema en particular, ¿no? Es fundamental que cuando hay esos términos claves que ustedes deben dejar explícitos porque hay diferentes corrientes o diferentes visiones, es importante que ustedes lo dejen ahí claro. Ahora, vámonos a las diferencias en el uso de los marcos de referencia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un enfoque, y volvamos a la cebolla de Onion o al compromiso epistémico, a la cebolla de Onion, perdón, a la cebolla de la investigación, a la Onion Research de Saunders, o al compromiso epistémico de Batista, eh, independientemente de las dos corrientes filosóficas o epistemológicas que ustedes pueden tomarse, digamos que desde el punto ya de esa alineación que uno puede empezar a hacer entre la corriente filosófica, el marco teórico y el marco metodológico, pues uno puede entrar a mirar esos dos grandes hitos, ¿no? O si nos vamos hacia lo cualitativo o si nos vamos hacia lo cuantitativo. Entonces, normalmente los marcos generales de referencia básicos en lo cuantitativo es el positivismo, el neopositivismo, el pospositivismo. Entonces, que en lo cuantitativo esa posición es la fenomenología, el constructivismo, la hermenéutica. Normalmente el punto de partida en ese análisis cuantitativo hay una realidad a conocer, ¿no? Y pues precisamente por eso se investiga, se documenta, se recolectan datos, mientras que en lo cualitativo hay una realidad por descubrir, por construir e interpretar, es decir, ya está, la realidad ya se hizo, y lo que yo quiero mirar es obviamente qué pasa con esa realidad. Esa realidad estudiada, pues existe una realidad, es objetiva, es unida, el mundo es construido como externo al investigador, mientras que en lo cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenidos entre individuos, grupos o culturas, ¿no? Ahora, la naturaleza de la realidad no cambia por las observaciones de las mediciones realizadas en lo cuantitativo, ¿no? En cambio, en lo cualitativo sí, ¿no? Es decir, la realidad sí puede cambiar con las observaciones y la recolección de los datos. Entonces, pues, muchas veces
el instrumento por predilección en lo cualitativo de la entrevista, porque me permite a mí capturar más información, ¿no? Y la interacción que yo tengo con la persona, las personas a veces también toman posición por lo que uno está diciendo, ¿no? También por eso es importante que cuando uno hace esa revisión de literatura y esa construcción del marco metodológico y esos, ese diseño de instrumentos, esa validación de instrumentos, pues obviamente que uno eh, pues garantice efectivamente que están alineados, ¿no? Para que obviamente no tratar de en la menor manera posible, obviamente, de sesgar la opinión de la persona, ¿no? Ahora, en lo cuantitativo se busca la objetividad, ¿no? Es decir, que las cosas efectivamente se presenten sin ningún tipo de sesgo, ¿no? Como estaba abierta argumentando. En cambio, en lo cuantitativo sí se permite la subjetividad, ¿no? Y además, muchas veces esta subjetividad es lo que nutre ese análisis. Y las metas de investigación, entonces fíjense que ahí hay algunos verbos normales que se utilizan en lo cuantitativo, que es como describir, explicar, predecir, mientras que en lo cualitativo se busca más bien es como describir, comprender, interpretar, y ahí obviamente pues que cambian un poco esas metas de investigación. Desde la lógica, pues obviamente la lógica que prima en lo cuantitativo se aplica a la lógica deductiva, es decir, de lo general a lo particular, de las leyes y de las teorías a los datos. Y eso es bien importante porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cuál es ese uso que tiene el marco teórico, el marco referencial en ese enfoque cuantitativo. Es decir, yo tengo que identificar una teoría, tengo que ver esa evidencia previa que existe, que es recolectada por esas leyes, esas teorías, esos datos previos, y después con la recolección de los datos que yo voy a hacer, perdónenme, es con lo que yo voy efectivamente a comprobar esa teoría que aplica para mi contexto específico. Mientras que lo cualitativo se aplica a la lógica inductiva, es decir, se va de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones, ¿no? Entonces yo obviamente empiezo a observar cierto comportamiento en las personas, ¿no? Fíjense que a veces uno no es tan consciente de, de esas variaciones semánticas que hemos tenido. Y cuando hablo de las variaciones semánticas, hablo de los términos que hemos utilizado y que hemos venido utilizando y que han utilizado diferentes generaciones, ¿no? En Colombia ustedes saben que hay un montón de palabrotas, así como en México. Y últimamente he venido siguiendo ahí un podcast que me parece muy chistoso, que hablan muy cotidiano, muy popular, y me enteré que efectivamente la mezcla entre dos grandes palabras, que no las voy a decir acá en un contexto académico, es ahora una que se dice perro sapo, ¿no? Y que perro sapo es la combinación entre esa grande y esa otra grande, y uno dice, oiga, pero como así, ¿no? Y esas son las generalizaciones que vamos haciendo nosotros, es decir, en los fenómenos sociales, obviamente cada comunidad o cada individuo va planteando sus propios símbolos y esos símbolos cuando nosotros tratamos de generalizarlos, a veces no es tan sencillo de lograrlo y a veces sí, ¿no? Y cuando nosotros logramos en eso cualitativo de llegar de los datos a las generalizaciones, pues se tienen conceptos interesantes. De resto, pues simplemente tenemos diferentes categorías o diferentes grupos de análisis que me permiten a mí también tener un análisis distinto de esa realidad observada. Ahora, la relación entre las ciencias físicas, naturales y las sociales. Entonces, en lo cuantitativo, las ciencias físicas, naturales y sociales son una unidad. A las ciencias sociales pueden aplicarse los principios de las ciencias naturales, mientras que en el enfoque cualitativo, las ciencias físicas y naturales y las ciencias sociales son diferentes, ¿no? Es decir, no se aplican los mismos principios. Y ahí es donde viene también una gran diferenciación, sobre todo en esta elaboración de los marcos de referencia, ¿no? Porque pues obviamente al no aplicarse los mismos principios, pues obviamente esos marcos de referencia muchas veces pierden fundamento, ¿no? O sea, como les decía yo, pues la teoría la que me permite a mí plantear las leyes y las hipótesis. En cambio, en lo cualitativo es efectivamente esos marcos diferentes que me permiten a mí llegar a suponer y plantear una hipótesis como conclusión. Bueno, la siguiente, la posición del investigador. En lo cuantitativo es neutral, el investigador hace a un lado sus propios valores y creencias, la posición del investigador es imparcial, interna, segura, intenta obviamente asegurar los procedimientos rigurosos y los objetivos. En cambio, en lo cualitativo es explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son parte del estudio.
muchas veces y sobre todo en los contextos de las ciencias empresariales hay mucho estudio de caso o investigación aplicada, ¿no? Que son ejemplos de estas metodologías donde efectivamente el investigador está inserto en ese estudio de caso, ¿no? Y le interesa además, y esa es una de sus principales motivaciones, ¿no? Entrar a proponer una solución para la mejora de un proceso en la empresa A o en el sector B, es parte de lo que se quiere hacer ahí. Ahora, la interacción con el fenómeno, ¿no? Entonces, nuevamente en lo cualitativo es próxima, suele haber obviamente contacto, mientras que en lo cuantitativo hay una distancia, no hay separación, se trata de garantizar de esa manera la objetividad del análisis de la información. Ahora, con respecto a la integración, perdón, a la interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno. Obviamente, si en eso cuantitativo, como lo decíamos ahorita, es lejana, es distante, se espera que sea neutral y sin involucramiento, entonces que en lo cualitativo es cercana, es próxima, muchas veces es empática y con involucramiento, ¿no? Como les digo, en estas investigaciones, cuando uno hace trabajo de campo, pues uno termina, pues, también afectado, ¿no? Esa fortaleza psicológica que también se tiene que tener es importante, ¿no? Si yo estoy trabajando con temas, con comunidades vulnerables, a veces uno termina hasta afectado, ¿no? Y uno tiene que entender esos riesgos que también tienen que asumir en ese tipo de procesos. Ahora, el papel de los fenómenos estudiados, entonces, en lo cuantitativo es un papel pasivo, ¿no? Es decir, allá están en mi sustento teórico y yo construyo mi hipótesis para probarlo. Mientras que en lo cualitativo los papeles son activos, ¿no? Es decir, el fenómeno es lo importante, ¿no? En cambio, en lo cuantitativo, el fenómeno, el efecto que produce, esa causa que produce o identificar esa causa y ese efecto, pues van a ser lo realmente importante, más que a veces el fenómeno en sí en el planteamiento del problema. Entonces, en lo cuantitativo es delimitado, es acotado, es específico, es poco flexible, mientras que en lo cualitativo es todo lo contrario, es abierto, es libre, no es delimitado y es muy flexible. También eso puede ser una desventaja para los que no están acostumbrados a este tipo de investigaciones. Ahora, aquí viene la parte que me interesaba llegar de todo ese barril. Y es el uso de la teoría. Entonces, en lo cuantitativo se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico, mientras que en lo cualitativo es la teoría un marco de referencia. Es decir, obviamente yo no me pongo a investigar sobre cualquier cosa y empiezo a decir que el tema está relacionado con B, ¿no? Que, o sea, tampoco podemos nosotros caer en lo denominado el famoso efecto mariposa, ¿no? ¿Qué es el efecto mariposa? Que el batir de las alas de las mariposas en Japón provocaba huracanes en Estados Unidos, ¿no? Y valga la precisión del ejemplo de esa frase icónica del efecto mariposa. Primero, obviamente, por más que estuvieran todas las mariposas del mundo en Japón aleteando sus alitas, no tiene ningún sentido que el aleteo de las mariposas produzcan huracanes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recordemos que Japón está en el Pacífico y que el fenómeno en el Pacífico se llaman son tifones, ¿no? No huracanes. Entonces no solamente tendrán que cruzar todo el mar Pacífico, sino cruzar todo el continente americano para llegar al al océano Atlántico, perdón, y provocar huracanes, ¿no? O sea, no tendrá muchísimas lógicas este tipo de procesos, ¿no? Pero a veces efectivamente los datos nos hacen llegar a eso. Entonces por eso es importante que entendamos ese uso de la teoría en ambos campos, ¿no? En lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Qué pasa con el tema de la generación de la teoría? Entonces, la teoría es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados de estudio. Por eso es fundamental el marco de referencia en los estudios cuantitativos. En cambio, en lo cualitativo, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera, construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados, ¿no? Es más, hasta hay es un método que se llama la teoría fundamentada, que es una estrategia o un método de investigación, como les estaba planteando, que se utiliza desde lo cualitativo, para efectivamente empezar a identificar patrones en esa información que yo voy recolectando. Yo la recolecto sin ningún tipo de sesgo, son preguntas, como les digo yo, a veces no, casi siempre abiertas, y ese permitir que las personas expliquen sus posiciones, sus percepciones, nos permiten empezar a tratar de construir esos constructos, esas denominaciones semánticas. Ahora, el papel de la revisión de la literatura. Entonces, en lo cuantitativo, la literatura es crucial, es fundamental para la definición de la teoría, de la hipótesis, del diseño y de las demás etapas del proceso, ¿no? Es decir, si yo fallo en eso, pues para ir en adelante no tiene ningún sentido, ¿no?
y caemos en ese efecto mariposa que les estaba planteando. En lo cualitativo, la literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. ¿Listos? Es decir, yo obviamente, pues, nuevamente me ubico campos científicos, campos de conocimiento, área de conocimiento, línea de investigación, idea de investigación, y yo ya con eso tengo un plano, ¿no? Y ya de ahí, pues efectivamente empiezo a recolectar información, y esa información, pues me va a ser útil, ¿no? Pero no la sesgo por lo que he leído, sino que efectivamente permito que surja para poder realmente analizar la mayor riqueza y comprender, y ojo con este verbo que es muy utilizado en lo cualitativo, comprender lo que se quiere desarrollar ahí. Ahora, la revisión de la literatura y las variables o conceptos de estudio. Entonces, el investigador hace una revisión de la literatura en gran medida para buscar variables significativas que puedan ser medidas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas o de los usos de las marcos de referencia en lo cuantitativo. En lo cualitativo, más que buscar variables o conceptos, es confiar en el proceso de investigación para identificarlos y describir cómo se relacionan. Vamos a la hipótesis. Entonces, ahora sí, en lo cuantitativo se aprueban o se aceptan hipótesis, es decir, de acuerdo si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, dependiendo del grado de certeza o de probabilidad que yo tenga o que haya establecido en mi prueba de hipótesis, ¿no? Si yo tengo una prueba de varianza, una NOVA, o quiero mirar las correlaciones, o una T-de-Students, o una chi cuadrado, entonces, de acuerdo a la hipótesis de la prueba que yo quiera probar, ahí la tengo. Y me voy hacia lo cualitativo, pues las hipótesis se generan durante el estudio o al final de este, ¿no? Empiezan a surgir de lo que yo estoy analizando, de lo que yo estoy viendo que se presenta, y ahí es donde yo realmente voy a plantear mi hipótesis. Entonces, fíjense que de esta manera el diseño de la investigación en lo cuantitativo termina siendo mucho más estructurado, es predeterminado, procede a la recolección de los datos, mientras que lo cualitativo es abierto, es flexible, es construido durante el trabajo de campo o la realización del estudio. Ahora, si nosotros tomamos ese concepto ya formal de hipótesis, ¿qué nos dice que son las hipótesis? Hipótesis son conjeturas, proposiciones o especulaciones que el investigador ofrece como respuesta a su problema de investigación. Se definen también como generalizaciones o suposiciones comprobables empíricamente que se presentan como la respuesta al problema de investigación, ¿no? Entonces, de ahí que sea muy importante al ustedes definir marco epistemológico, su marco teórico, su marco metodológico, ahí sí ustedes pueden establecer la hipótesis, ¿no? Y esa hipótesis que ustedes van a plantear, si su enfoque es cuantitativo, pues deben establecer qué quieren demostrar. Quieren comparar, quieren mirar causalidad, quieren mirar una relación, dependiendo de cada uno de ellos, pues realmente diferentes estadísticos o estadígrafos, también le dicen en otras partes del continente, que nos permiten demostrar ese tipo de relaciones, ¿no? Y si es cualitativo, pues, como les decía, la hipótesis pues, no se va a presentar, ¿no? Bueno, aquí ya hay un poco más de comparaciones con respecto ya al tema instrumental, como es el tema de la población y la muestra, la composición de la muestra, la naturaleza de los datos. Como les dejo este material para su consulta, pues no, ya no voy a profundizar más en esto. Quería llegar a la parte de la hipótesis, que era lo que me interesa. Entonces, pues muchachos, el reto que tienen ustedes obviamente en este verano de investigación, pues obviamente es lograr construir su investigación, ¿no? Obviamente, pues muchas veces, y parto de donde arranqué, que es ese gran mito, y claro, construir un marco de referencia, construir un marco teórico riguroso, serio, concreto, pues es como dicen ustedes, es una gran talacha, ¿no? Es un gran trabajo, un gran camello, decíamos acá en Colombia, pero eso no solamente es investigar, ¿no? O sea, es una parte de la investigación y van a tener que ustedes obviamente hacer eso lo más rápido posible. Como les digo yo siempre el consejo que doy cuando tenemos estos espacios mm, tan concretos de tiempo es que puedan ustedes obviamente entrar a okay, es entrar ustedes obviamente a identificar 10 documentos, ¿no? Hagan la lectura primero de los resúmenes, como les digo, hay mucha información actualmente, y ya después de eso, realmente sí identifican rápidamente para poder orientarse, que obviamente
su docente o su investigador titular, que les va a estar orientando durante este verano de investigación, los pueda a ustedes apoyar de la manera más ágil en todo su proceso de investigación. Por mi parte, esta primera explicación como teórica la dejaría hasta acá. Eh, Pasaría más bien si quieren a responder preguntas, a aclarar comentarios o lo que ustedes quieran compartir. Con mucho gusto salimos todos de acá. Y si no, creo que los aburrí 1 hora y 14 minutos y no me dijeron nada. Preguntas, comentarios, muchachos. ¿Alguna en particular? Bueno, me parece que no hay. Bueno, ustedes dijeron que una pregunta en el chat. Es un par de minutos que ustedes les escriben en el chat. Bueno, pues parece que no hay dudas. Pues muchachos, por mi parte, era lo que quería compartirles con los organizadores del evento que les comparto la presentación y el libro de Saunders que también les planteé. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, por aquí hay una pregunta, que por ahí una mano levantada. Adelante, pueden tomar la palabra si quieren. Maestro, yo quería preguntarle cómo podemos saber si una revista es confiable para sacar información de esta. Ok. Ustedes pueden entrar a diferentes portales. Uno, lo primero que debe hacer es, permítanme acá compartir la pantalla. Obviamente cuando uno empieza a encontrar este tipo de artículos, así como los solemos traer con la inteligencia artificial, busquemos una frase, pues yo le doy clic acá y aquí me bota tengo que verlo aquí en el PDF. Pues acá obviamente me dice, la revista se llama Revista de Contabilidad y Finanzas, esta es de la Universidad de Sao Paulo, según recuerdo esta sigla, y uno dice, bueno, pues es una universidad, si es una universidad ya vemos que hay como un poco de relevancia. Ya lo que después yo sí puedo hacer es empezar a buscar en la revista como tal, ¿no? Yo puedo entrar acá a portales, si son revistas serias, que están en CIMACA, que es el portal de revistas, y yo acá la puedo buscar. Y por ejemplo, aquí puedo copiar el nombre o el ISSN, el que tenga. Aquí creo que anito el finanzas. Vamos acá solamente revista de contabilidad. Y ahí aquí está, de la Universidad de Sao Paulo. Acá me dice que es una revista Q4, es decir, si está indexada, esto me da una ventaja. Y acá en este me lleva de nuevo también a la página de la revista como tal. Porque también es importante entrar ahí. Obviamente, pues si Mago está articulando solamente a las revistas que están en Web of Science o en Scopus, que digamos que son como los que centralizan esta información. Pero también hay buenas revistas de Open Access, que están, por ejemplo, en Latindex, en Cielo, en EBSCO, que también pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, pues es entrar a mirar de cada uno en particular. Exacto. Como el español para que entendamos todo mejor, porque el portugués es un país muy diverso, que ya que lo estamos proyectando. Entonces, acto de archivos acerca de sobre la revista. Uno debe tratar de buscar siempre efectivamente de que haya alguien detrás de la revista, ¿no? Aquí hay un tema complejo y es las famosas revistas depredadoras, que actualmente es bastante complicado identificar cuáles sí y cuáles no, ¿no? Porque ahorita las revistas cambiaron su modelo de financiación, entonces pues hay muchas revistas que tienen APS,
que son los pagos por procesamiento del artículo. Y esa era como la primera pauta que uno daba, si le están cobrando por publicar, es una revista depredadora. Pero ahorita muchos están utilizando ese nuevo esquema de financiación, ¿no? Entonces uno tiene que entrar a mirar si efectivamente tiene alguna indexación. Desde que esté indexada en alguna base de datos reconocida, yo creo que es más que suficiente. Aquí está, por ejemplo, miren, está en Base, está en Clarivate, está en DOAJ, que es la principal de acceso abierto, está en EBSCO, está en Procos, está en Redalig, está en Scopus. Es decir, tiene bastantes indicaciones. Si tuviera una que de pronto ustedes no conocen, pues no es tan útil, ¿no? Ahora, también uno puede entrar a identificar si un artículo es bueno cuando efectivamente no está citando, no tiene citas de citas, es decir, cuando no tiene fuentes terciarias, ¿no? Entonces, como decía Castro, según Jiménez, en el artículo de Ospina, o sea, hay una cita, hay una cita, hay una cita que finalmente se dibuja y uno no sabe que ese tipo de documentos claramente no vale la pena ni leerlos ni citarlos, ¿no? Porque ahí sí mejor pues van a leerse directamente a Castro, van a leerle directamente al autor que ustedes quieran entrar allá a consultar, ¿no? Mm, Ahora, también da un poco en el instinto, porque a veces cuando uno delimita tanto su investigación y tengo yo poca fuente de información, pues tengo también que entrar a mirar ahí que si la utilizo o no la utilizo, ¿no? Pero pues digamos que pasa muy poco, ¿no? O sea, cuando uno entra, y les pongo el ejemplo, permítanme, yo entro acá a Scopus, voy a entrar acá por la base de datos de la universidad. Entonces, entramos aquí, permítanme un segundo. Estaba un poco lento hoy el internet. Pero re lento. Bueno, ahora no. Típico cuando uno está en vivo, ¿no? Entonces se pone súper lento. Quería mostrarles, o pueden entrarse directamente, quieren entrar a Scopus, sino que Scopus sí pide que no se logue. Lo siguiente, por ejemplo, a Cielo, que es otra base de datos de acceso abierto. Y yo le digo acá buscar. No, no me dejo. Entonces, acá puedo buscar por artículo. Y yo pongo acá, eso ya tienen los operadores booleanos, el AND, el O, el OR NOT. Y yo pongo acá nuevamente Financial Audit. O lo puedo poner también en auditoría financiera. Y él me va a mostrar a mí acá. Porque hice algo mal. Este es el disco que pongo acá. Aquí búsqueda. Busquen entre palabras. Creo que se escribió auditoría financiera. Búsqueda. Buscar. Ya está mostrando. Bueno, creo que sí lo también a veces pide que uno se logue. Es abierta, pero no se puede logar. Entonces entremos aquí a Redalí, otra base de datos interesante. En tanto, si se nos abre la de la universidad. Entonces está abierto. Entonces, busquen, o sea, la mejor manera de encontrar y confiar en las fuentes de información es donde ustedes buscan. Si ustedes buscan simplemente en Google, pues no les va a servir, ¿no? Y muchas veces hasta ni siquiera el mismo Google Academic, ¿no? Hay algunas fuentes de Google Scholar que tampoco es que están muy buenas. Lo mejor es que se entren directamente a las bases de datos de información para que puedan encontrar buenos artículos. A ver, aquí ya lo abrí. La biblioteca. Está súper lento y no sé por qué. No sé qué está pasando. Se las debo, pero a la que entren ustedes van a encontrar muchas veces hasta miles de artículos. ¿Sabes? Salió esto, así.
y de Z. También aquí ya cargo Reality también. Pues, o sea, la mejor recomendación es buscar en bases de datos, ¿no? O sea, es X, listo, acá le pongo auditoría financiera y vamos a mirar cuántos hay. Ahí revisando. Nomás de auditoría financiera hay 78.747 artículos. Entonces, si uno no busca la manera de delimitarlos, pues cada uno podría poner, por ejemplo, copiar solamente los últimos 5 años, que es lo más usual. Y si la quieren dejar solamente en un idioma, pero pueden hacer acá en esta, si quieren pues solamente la disciplina de administración y contabilidad. Si quiero ser país, digamos que cada base tiene sus propios filtros, ¿no? Entonces aquí ya le voy decantando, ¿no? Para encontrar ahí, y como les digo, ¿no? Con todos esos, ahora no nos vamos a leer los 12.000. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Entonces buscamos nosotros, esta en particular, creo que tenemos que entrar a cada documento para mirar cuántas citas tiene, que nos permite organizarlo de otra manera. Scopus sí, entonces pues vamos a ir mirando cuántas citas tiene y escojo las que más citas tengan para empezar a organizar mi marco referencial. Pero bueno, espero haber sido lo más claro posible con la respuesta a la pregunta. ¿Alguna otra inquietud, duda, muchachos? Sí, maestro, estuvo muy claro y gracias por contestar la pregunta. Igual quería hacerle otra, que era, por ejemplo, al momento de hacer el marco de referencia y nosotros citar autores, ¿usted qué lapso de antigüedad o tiempo nos recomendaría para usar la información en nuestra investigación? Y como les decía ahorita, y cuando estábamos ahí filtrando, lo usual es que uno deje 5 años, ¿no? Ahora también uno se empieza a encontrar con documentos que son citados frecuentemente. Cuando uno encuentra un documento que es citado por prácticamente todos los documentos que yo estoy citando, vale la pena leerse ese documento aunque no tenga esa periodicidad y uno lo puede considerar como un clásico, ¿no? Pero sí, lo usual es que uno se vaya 5 años para atrás. Más allá, miren, es que la producción académica es tan prolija, pues que si uno no se mantiene actualizado, pues obviamente uno, o sea, si ustedes me preguntan cuando uno habla de complejidad, pues obviamente uno sigue citando a Porter, ¿no? Y el documento de Porter es de 1999, 96, se me escapa el año exacto, pero pues realmente es Porter, ¿no? O sea, él se convirtió en un clásico en ese tema, y pues vale la pena leerse ese clásico para citarlo, ¿no? Pero pues uno está citando investigaciones, sobre todo papers muy antiguas, pues sobre todo cuando son estudios de resultados de investigación, pues lo que pasó en esa investigación, en esa empresa en específico o en esa comunidad en específico hace 10 o 15 años, pues no va a ser lo mismo que estaba viviendo esa misma empresa o esa misma organización. Entonces, pues no vale la pena tener un periodo de tiempo tan largo en esa revisión, ¿no? Como les digo, lo ideal es que sean máximo 5 años. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, me despediría. Adelante, profe Karina. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, le agradecemos al doctor Daniel por su participación, también por responder las dudas de Eduardo, que me imagino que son parte de las dudas que algunos otros tienen y a lo mejor nos animan a preguntar o a comentar, pero esperamos que esta información que nos ha proporcionado el día de hoy les sirva a todos y pues si tienen alguna otra duda y nos animan a comentarla, también nos lo pueden hacer llegar y nosotros se la hacemos llegar al doctor Daniel. Para finalizar, a nombre del Verano de Investigación 2020-2025, organizado por el Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, queremos agradecer sinceramente al doctor Daniel Castro Jiménez por su plática el día de hoy, marco de referencia y planteamiento de la hipótesis, por compartir sus conocimientos, experiencias y reflexiones durante este taller.
Su participación ha sido sumamente valiosa y enriquecedora para todos los participantes. A continuación procederé, a dar lectura a la constancia de participación en reconocimiento a su destacada intervención. A nombre de la Universidad Autónoma del Carmen, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, otorga la presente constancia al doctor Daniel Castro Jiménez por su destacada participación como instructor en el Verano Internacional de Investigación Científica mayo 2025 con la impartición del tema Marco de Referencia, Planteamiento de la Hipótesis, llevada a cabo de manera virtual el 4 de julio de 2025 a través de la plataforma Microsoft Teams. Le agradecemos mucho por sus palabras el día de hoy, doctor, que haya compartido con nosotros todo su vasto conocimiento. Esta constancia se le va a hacer llegar a usted de manera virtual. Ojalá pudiera ser física, ¿verdad? Pero estamos un poco lejos. No pasa nada. Me voy para allá y la reclamo. Es bienvenido aquí. ¿Quiere hacer algún día Muchísimas una gracias. estancia? Sería muy interesante tenerlo. O que nos inviten también, al contrario, para allá. Bien, igual bienvenidos cuando quieran. Muchas gracias, Doctor Daniel. Limber, no sé si quisiera agregar algo así. Disculpe. Agradecerle nuevamente al doctor Daniel por participar una vez más con nosotros, ¿sí? en este verano. Él ha sido pionero también, muy activo en todo trazar de este programa de verano de investigación desde que dimos inicio de manera virtual, que tuvimos la oportunidad de platicar en el 2019, justamente en una estancia de investigación. Pues surge prácticamente este verano, ¿no? Y él ha participado desde esa fecha con nosotros, dictando y apoyando en este programa. Pues muy, muy agradecidos, Daniel, con esta participación. Te haremos llegar en un momento por vía electrónica tu constancia de participación y pues muy, muy agradecidos nuevamente. Está bien, mi querido Limber, no al contrario, pues ojalá podamos repetir que vengan o que vayamos. Será muy interesante volver a retomar esa presencialidad en este tipo de espacios que son bien bonitos, ¿no? Obviamente sabemos que pues, también hay restricciones, otra serie de cosas, pero pues bueno, ahí vamos tratando de aparejar las cosas. Muchas gracias nuevamente por la invitación y cuenten siempre conmigo para estarlos apoyando. Muchísimas gracias y excelente tarde. Muchas gracias.